En los campos donde crecen los girasoles, las flores siguen al sol desde el amanecer hasta el atardecer. Giran sus rostros dorados hacia la luz, fieles e incansables. Pocos saben que esas flores son el resultado de una historia de amor, celos y venganza que involucró al mismísimo Dios del Sol. Una historia donde el perfume del incienso también guarda un secreto, donde dos mujeres pagaron el precio más alto por amar a quien no debían. Pero para entender cómo una mujer se convirtió en girasol y otra en el árbol sagrado del incienso, debemos retroceder al momento cuando todo comenzó. Helios guiaba su carro de fuego por el cielo cada día, como había hecho desde el principio de los tiempos. Sus caballos conocían la ruta de memoria: salir por el este al amanecer, cruzar la bóveda celeste y hundirse en el océano al oeste. Siempre lo mismo, siempre igual, hasta que un día vio a Leucótoe. La princesa estaba en el patio de su palacio en Persia, tejiendo con otras muchachas. Era hija del rey Orcamo, un hombre severo que gobernaba con mano de hierro. Leucótoe tenía el pelo negro y la piel clara, y cuando Helios la vio desde arriba sintió algo que nunca había experimentado antes. Era como si una flecha le atravesara el pecho. Tiró de las riendas para frenar a los caballos. Necesitaba acercarse. Se transformó entonces en Eurínome, la anciana que había criado a Leucótoe desde pequeña, y con esa apariencia pudo entrar al palacio sin problemas. Las criadas lo saludaron con respeto y lo llevaron hasta donde estaban las jóvenes. Helios se acercó a Leucótoe y esperó a que las otras se distrajeran. Entonces recuperó su forma verdadera, y la luz dorada lo rodeó como una llama mientras sus ojos brillaron como el fuego. Las otras muchachas gritaron y corrieron, pero Leucótoe se quedó inmóvil, fascinada por esa presencia divina. El dios la tomó entre sus brazos y la besó, y ella sintió que se derretía como cera al fuego. No podía resistirse aunque hubiera querido. Era como si su voluntad se hubiera evaporado bajo el calor de él. A partir de ese día, Helios comenzó a visitar a Leucótoe todas las tardes. Cada vez usaba un disfraz diferente para no levantar sospechas, pero siempre terminaba mostrando su rostro divino cuando estaban solos. La llevaba a rincones apartados del palacio donde pudieran estar juntos sin ser vistos. Leucótoe esperaba esas visitas como si fueran lo único importante en su vida. Dejó de comer bien, dejó de hablar con sus amigas, dejó de prestar atención a sus tareas. Solo pensaba en él, solo vivía para esos momentos en que se encontraban. Pero alguien más también pensaba en Helios, y ese alguien era Clitia. Había sido su amante durante años, vivía cerca del mar, y todas las tardes el dios bajaba a visitarla. Ella había rechazado a muchos pretendientes por él. Había organizado toda su vida alrededor de esos encuentros. Para Clitia, Helios era todo lo que importaba, y de repente él dejó de ir. Al principio pensó que estaría ocupado con sus deberes divinos, pero pasaron días, semanas, y Helios no aparecía. Clitia salía al jardín cada mañana para verlo pasar en su carro, esperando que se detuviera, que bajara como antes. Pero él ni siquiera la miraba. Una tarde decidió seguirlo y vio cómo el carro se detenía sobre el palacio del rey Orcamo. Vio cómo Helios bajaba, se disfrazaba y entraba. Lo esperó hasta que salió, ya de noche, y entonces lo supo todo. Había otra mujer. La rabia la quemó por dentro como un veneno. Fue hasta el palacio y se escondió entre los arbustos. Esperó hasta ver a Helios entrar otra vez y lo siguió. Lo vio transformarse. Lo vio acercarse a Leucótoe. Lo vio besarla con la misma pasión que antes había reservado para ella. Esa misma noche fue directamente a buscar al rey Orcamo y le contó todo. Le dijo que su hija se reunía en secreto con un hombre que había manchado el honor de la familia real. Orcamo era de esos hombres que consideraban que la honra vale más que la vida,
y cuando escuchó las palabras de Clitia se puso furioso. Reunió a sus guardias y fue a buscar a su hija. La encontró en los jardines con Helios, que había vuelto a disfrazarse. El rey no pudo ver su rostro divino, pero eso no importaba. Para él, cualquier hombre que tocara a su hija sin permiso merecía la muerte. Gritó a sus soldados que prendieran al extraño, pero Helios desapareció como humo, dejando solo un resplandor dorado en el aire. Orcamo se quedó mirando el lugar vacío sin entender qué había pasado, pero su furia no disminuyó. Al contrario, ahora sabía que su hija había estado con algo más que un simple mortal, y esa misma noche dio la orden terrible. Cavaron un hoyo profundo en el patio del palacio, metieron a Leucótoe en un ataúd de madera y la enterraron viva. Ella gritó, suplicó, golpeó la tapa hasta gastarse los nudillos, pero nadie la sacó. Su padre se quedó junto a la tumba hasta que dejó de oír su voz. Cuando Helios se enteró de lo que había pasado, corrió al palacio desesperado. Apartó la tierra con sus propias manos, rompió el ataúd, pero Leucótoe ya no respiraba. La sacó y la puso sobre la hierba. Estaba pálida, fría, con tierra en el pelo y los ojos cerrados para siempre. Helios puso sus manos sobre ella y vertió toda su luz divina sobre su cuerpo. Trató de devolverle la vida con el poder del sol, pero ni siquiera los dioses pueden revivir a los muertos. Leucótoe se había ido para siempre y él no pudo hacer nada para impedirlo. Se quedó allí 3 días enteros, abrazando el cuerpo frío, llorando como nunca había llorado en su existencia eterna. Sus lágrimas caían sobre ella como gotas de oro líquido, empapando la tierra que la rodeaba. El dolor del dios era tan profundo que parecía traspasar la misma naturaleza. Al tercer día, algo extraordinario comenzó a brotar del suelo. Primero fueron hojas verdes diminutas, después un tallo delgado, luego ramas que se extendían hacia arriba. En pocos días había crecido un árbol hermoso donde había estado el cuerpo de Leucótoe. Era un árbol de incienso, de los que dan una resina perfumada que vale más que el oro. Helios tocó la corteza del árbol y supo que Leucótoe seguía allí de alguna manera. Desde entonces, cada vez que alguien quema incienso, el aroma que se eleva es el alma de Leucótoe subiendo hacia su amado dios del sol. Mientras tanto, Clitia había conseguido separar a Helios de Leucótoe, pero no había logrado que él volviera con ella. Al contrario, cuando el dios supo que había sido Clitia quien los delató, la odió más que a nada en el mundo. La única vez que le habló después de la tragedia fue para decirle que ella había matado a Leucótoe, que todo había sido por su envidia y sus celos. Clitia lloró y le dijo que lo había hecho por amor, pero Helios le respondió que eso no era amor, sino maldad, y se fue dejándola completamente sola. Clitia se quedó en el jardín de su casa, viendo cómo el carro dorado se alejaba por el cielo. Se dio cuenta de que había perdido todo, a Helios, su propia alma, y había matado a una inocente por sus celos. Pero aún así no podía dejar de amarlo. Aunque él la odiara, aunque nunca más fuera a verla, Clitia seguía amándolo con la misma desesperación de siempre. Empezó a salir al jardín cada mañana para verlo pasar. Se quedaba allí todo el día siguiendo el sol con los ojos, girando la cabeza de este a oeste sin descanso. No comía, no bebía, no se movía de su lugar. Solo miraba el cielo esperando una señal, una mirada, cualquier cosa que le dijera que Helios no la había olvidado por completo. Sus hermanas trataron de convencerla de que entrara a la casa, pero ella no las escuchaba. Helios era lo único que existía para ella. Pasaron 9 días sin que Clitia se moviera de su lugar en el jardín. No había comido ni bebido nada en todo ese tiempo. Sus labios se agrietaron, su piel se secó como pergamino.
Su pelo se volvió áspero como paja. Estaba consumiéndose lentamente, pero no le importaba. Al 10º día comenzó la transformación que nadie esperaba. Sus pies echaron raíces que se hundieron profundamente en la tierra. Su vestido se volvió verde y se pegó a su cuerpo como una segunda piel. Sus brazos se alargaron y se cubrieron de hojas grandes y verdes. Su rostro se transformó lentamente en una flor amarilla brillante que seguía mirando hacia el sol. Clitia se había convertido en el primer girasol del mundo, condenada a seguir eternamente al objeto de su amor imposible. Y ahí permanece hasta el día de hoy. Cada mañana, cuando Helios empieza su recorrido por el cielo, la flor gira hacia él. Lo sigue durante todo el día, de este a oeste, como había hecho cuando era mujer. Nunca deja de mirarlo, nunca deja de amarlo, nunca deja de esperarlo. Helios la ve cada día cuando pasa por encima de los campos llenos de girasoles. Siente el peso de esa mirada constante, esa devoción que se volvió obsesión. Ya no siente rabia hacia ella, solo una tristeza profunda. Tristeza por Leucótoe, que murió por amar a un dios. Tristeza por Clitia, que se destruyó por amar demasiado. Así continúa su viaje diario a través del cielo, mientras abajo Clitia lo sigue con sus ojos dorados, y el perfume del incienso sube hacia las nubes, llevando el alma de Leucótoe. Cada girasol que crece en los campos del mundo lleva dentro el corazón de una mujer que se consumió de amor. Cada vara de incienso que se quema en los templos lleva el espíritu de una princesa que murió por amar demasiado alto. Los mortales que ven girasoles no saben que están viendo el rostro de Clitia. Los que huelen el incienso en las ceremonias no saben que respiran el alma de Leucótoe. Solo Helios lo sabe. Y lleva ese conocimiento como una carga que nunca se alivia, recordando cada día cómo el amor de los dioses puede ser tanto bendición como maldición para los mortales que se atreven a amarlos. Y así termina esta antigua historia de amor y transformación, donde aprendemos que hasta en la naturaleza más simple se esconden los secretos de pasiones que una vez fueron humanas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los mitos que dieron forma a nuestro mundo. Espero que la próxima vez que veas un girasol siguiendo al sol o respires el aroma del incienso, recuerdes a Clitia y Leucótoe y la historia de amor que las convirtió en parte eterna de la naturaleza.